Comenzamos la edición de este día viernes con lo que hemos denominado la otra pandemia, una situación que se produce en los más pequeños. Sabemos que la tecnología bien usada, por supuesto, genera aspectos positivos, pero cuando los más chiquititos comienzan a manejar tecnología y esto repercute negativamente, nos llama poderosamente la atención. Para analizar esta situación vinculada con la lectura, con la comprensión, estamos en contacto con Karina Castro Fúmero. Ella es neuropsicóloga pediatra certificada por la Universidad de Harvard en la protección de los derechos del niño. Karina, muy buenas tardes, bienvenida a Noticiero 9 y muchísimas gracias por este contacto. Muy buenas tardes, Silvana, buenas tardes, José, gracias por la invitación. Muy amable por su tiempo. Karina, esta consecuencia negativa, que la presencia de la tecnología en los más pequeños afecta particularmente el desarrollo de su lenguaje y nos referimos a una cifra alarmante y contundente, el 60% de los pequeños. Efectivamente, no solo afecta al lenguaje, afecta a muchas otras áreas, pero en este momento ya estamos teniendo números rojos en cuanto al desarrollo del lenguaje. Estamos viendo que a los 3 años los niños no están cumpliendo con los hitos del desarrollo, si bien al finalizar los 3 años tienen que decir más o menos 40 o 50 palabras, los niños no lo están diciendo. Y esto pasa porque desde muy temprana edad el lenguaje desde los primeros meses de vida se va desarrollando, se van desarrollando esas estructuras en nuestro cerebro y al no ser estimuladas, entonces estamos teniendo un retraso en esta habilidad. Y no son estimuladas porque los niños están excesivamente expuestos a pantallas. Claro, y este exceso de la presencia de los chicos con la tecnología, ¿qué tiene que ver? ¿De una desidia por parte de los padres, de los adultos? Mira, yo creo que es una suma de factores, creo que efectivamente, bueno, la tecnología vino a simplificarnos muchos aspectos de la vida y la crianza es una de esas, ¿verdad? O sea, la crianza implica padres que tengan salud mental, pero que además estén presentes y tengan esa empatía y esa capacidad de acompañar el crecimiento, y las pantallas de alguna forma nos vienen y nos permiten trabajar, nos permiten socializar, inclusive la salud mental de los padres se vio muy afectada en la pandemia y entonces recurrimos a los dispositivos. Pero por otro lado también hemos tenido una grande campaña de mercadeo que nos vienen a decir que las pantallas son el futuro, que hay apps que nos enseñan a hablar, o apps educativas, o apps que nos enseñan a contar, y entonces hemos comprado eso que nos han vendido sin ninguna evidencia científica, porque nos sirve comprar eso, ¿verdad? Nos sirve comprar esa idea de que de una u otra forma el que estén excesivamente expuestos a pantallas es estimulante y es beneficioso para su cerebro. Entonces sí creo que es una suma de factores, un poquito de desinformación, un poquito de que la salud mental de los padres se ha visto alterada, un poquito de facilidad, ¿verdad?, que nos brinda en la crianza. Y entonces cuando mezclamos todo eso, nos encontramos con lo que vemos hoy, según la evidencia científica. La data es alarmante. Claro, además, bueno, una cuestión económica, tal vez hay papás, hay mamás que no pueden dejar a su niño mientras están trabajando tal vez en una guardería, en alguna circunstancia, están al cargo de algún familiar, le brindan el teléfono para que pueda ver a lo mejor dibujitos animados, tratar de aprender, pero esto sin ningún tipo de supervisación y sin ninguna ayuda por parte de los adultos, aparentemente es contraproducente. Efectivamente, pero es en todos los contextos. O sea, vos decís a alguien que deja a sus hijos con un cuidador y tal vez este cuidador es un adulto mayor y soluciona con pantallas, pero tal vez este cuidador no es un adulto mayor, es una persona que puede tener la energía o la capacidad de desarrollar algún tipo de juegos óptimos, digamos, para la edad y acompañar en este juego. Pero también tenemos los kinders, las guarderías o los centros de cuidado, donde ponen pantallas también, y ponen pantallas para controlar la gran cantidad de niños. Muchas veces hay, qué sé yo, 6, 7, 8 niños por maestra, y esto obviamente se sale de las manos. Entonces también tiene que ver con un mal manejo de esta cantidad de niños que se está dando por docente. Entonces las pantallas están en todos los ámbitos y de una u otra forma, si bien hace muchos años también necesitábamos trabajar, tanto mamá y papá, digamos, Sí. para traer ingresos al hogar, antes los niños no hacían esto, antes los niños jugaban con tierra, jugaban con barro, jugaban en la casa, buscaban entretenimiento, o sea, jugaban de otras formas. Las Claro. pantallas vinieron a suplementar esto. Sin lugar a dudas. Y Karina, cuando hablamos, en este caso hemos titulado La otra pandemia. Hacemos referencia cuando todos decimos el término pandemia a el COVID-19, al aislamiento que se dio en todo el mundo. Este porcentaje del 60% que nos llamó poderosamente la atención, en los datos prepandemia, ¿era menor? Era mucho menor. O sea, empezábamos a ver una curva ascendente en problemas vinculados con habilidades sociales, funciones ejecutivas, trastornos del lenguaje,
había investigación de fondo y por eso la Organización Mundial de la Salud y la Academia Americana de Pediatría decían, atención, antes de los 3 años, nada de pantallas, únicamente 30 minutos supervisado, ¿verdad? Perdón, nada de pantallas, sí, de 3 a 6, máximo 30 minutos supervisado y contenido de calidad. Empezaban a dar estos lineamientos, pero posterior a la pandemia, cuando vemos que estos números suben alarmantemente y cuando pensamos que suben, tenemos que entender que al hablar de pandemia esto va a tener repercusiones a largo plazo. No es solo ahora, no es inmediato, no es solo que los niños en el momento en que empiecen terapia de lenguaje, empiecen a hablar mejor, el problema se solucionó. Al contrario, el problema va a dar mucho Claro. a largo plazo. ¿Por qué? Porque estos niños que no hablan bien y que no logran sus hitos del desarrollo, el lenguaje hace un engranaje con todo, hace un engranaje con las funciones motoras, hace un engranaje con habilidades sociales, con funciones ejecutivas, y entonces los niños no van a ir logrando los hitos del desarrollo en todas las otras funciones posteriormente. Entonces vamos a tener un impacto a nivel de salud pública, ¿verdad? Claro, y quisiera, Karina, pormenorizar, hiciste referencia a habilidades sociales. En este aspecto, ¿le genera como esta situación de aislamiento y de mayor violencia puede ser en algunos pequeños? En los pequeños estamos viendo que si bien las habilidades sociales se aprenden a través de la observación, a través de la práctica, a través del desarrollo del cerebro, ¿verdad? Y para esto requiere un adulto que lo acompañe, tenemos dos componentes aquí. Primero, que mucho del contenido de lo que los chicos están viendo ahora es violento, tiene insultos o tiene contenido que de una u otra forma no estimula las habilidades sociales, pero por otro lado, tenemos que los niños que están excesivamente expuestos a las pantallas se aíslan de su entorno social y este aislamiento tiene un impacto en una producción de un neurotransmisor que se llama la taquicina, que es un neurotransmisor que puede modificar el ADN y nos puede volver más violentos. Entonces, hoy, específicamente en adolescentes que estuvieron aislados con videojuegos agresivos durante la pandemia, es algo muy fácil de medir y estamos viendo mayor nivel de violencia, de bullying, de solucionar los problemas a través de la agresión física. O sea, estos niños que hoy están siendo violentos van a ser adolescentes que van a estar más violentos todavía. Karina, ¿hay algún tiempo ideal de uso de la tecnología según la edad de cada persona? Sí, de 0 a 3 años absolutamente nada, es lo que recomiendan las entidades. Y de 3 años a 6 años dicen en este momento que máximo 45 minutos contenido de calidad y supervisado. Eso es como en la primera infancia los lineamientos que están dando las entidades como más fuertes, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud y la Academia Americana de Pediatría. Claro, para empezar a incorporar la tecnología en los chicos, pero que no sea un uso irracional y que no quede a criterio, en este caso de los niños, sino que pueda ser guiado, en este caso, por un adulto. Claro, en este caso cuando ellos dicen contenido de calidad y supervisado, lo que quieren decir es, o sea, supervisado es estar al lado del niño, observar lo que están viendo, poner atención a esos programas que les gusta y por eso, para esto hay, digamos, diferentes páginas que nos ofrecen información sobre el contenido que podemos acceder. Y por otro lado, o sea, supervisado muchas veces quiere decir que cuando yo le doy, por ejemplo, yo elijo que mi hijo vea a través de YouTube en mi teléfono móvil algo que le gusta. Y ese contenido en ocasiones arroja otro tipo de información, qué sé yo, entre un capítulo y otro, el algoritmo me va mostrando otro tipo de videos. Y los niños se enganchan, a veces son videos violentos, a veces es pornografía, a veces son videos que no queremos que nuestros hijos estén expuestos a tan temprana edad. Entonces, supervisados es estar al lado de ellos, porque hoy, otra de las cosas que nos está alarmando es que los niños de 6, 7 u 8 años están expuestos a la pornografía y ya hablamos de que hay un índice importante de niños que están acudiendo a terapia por haber sido expuestos a estos contenidos. Exactamente, por eso la supervisión necesaria de un adulto. Por último, Karina, y agradeciendo muchísimo estos minutos que hemos conversado, ¿cuál es el consejo para ese papá, para esa mamá que la verdad no tenía presente estas consecuencias negativas que generan la incorporación temprana de la tecnología en la vida de los chicos para que no sea, por ejemplo, desde hoy no usar el celular? Hay que retirárselo gradualmente. Yo creo que mi consejo inicial es que entendamos que la pantalla o las tecnologías van más rápido que la investigación científica y que nuestros hijos están siendo en este momento las ratitas de laboratorio y están experimentando con ellos. Y yo creo que si asumimos esto con la seriedad que esto implica, vamos a tener muchísima más resistencia a facilitarles el dispositivo y también estaremos un poquito más precavidos en lo que facilitamos. Pero por otro lado, si estamos viendo esto y de alguna forma sentimos que sí, que hay una adicción, que nuestro hijo no se puede desprender, que la verdad no sabía que había un impacto
contacto y mi hijo no está hablando, y por otro lado lo estoy llevando a terapia de lenguaje y de nada sirve, si sigue excesivamente expuesto a las pantallas, la terapia de lenguaje no me va a ayudar tanto. Nunca es tarde para dejar los dispositivos de lado. Antes de los 8 años, un adulto que supervise, que tome ciertos lineamientos y que esté convencido de esta decisión puede perfectamente acompañar a un niño a dejar los dispositivos, y prontamente ese niño y su cerebro va a encontrar gratificación y felicidad en los aspectos propios de la vida más allá que en las pantallas. Claro, y hoy en día ausencia de tecnología no es ausencia de educación. Tenemos libros, tenemos juegos, tenemos diversas maneras de aprendizaje que las hemos conocido y, por ejemplo, mi generación se ha criado con ellos. Karina Castro Fúmero, muchísimas gracias por este contacto y por toda la información que nos ha brindado. Ha sido muy precisa, muy amable. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Muchísimas gracias. La palabra entonces de la neuropsicóloga pediátrica certificada por la Universidad de Harvard en protección de los derechos de los niños, así que son en este caso tips para tener en cuenta tanto papás, mamás como todos los establecimientos.